Muy buenos días, jóvenes. Dios les bendiga. Vamos a tener esta hermosa enseñanza de la palabra de Dios que se titula Venciendo los pecados en el noviazgo. Pero para esto vamos a pedirle al Señor que nos ayude a través de una oración. Se lo pedimos. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, elevamos esta oración a Dios. Padre amado, que estás en el reino de los cielos, en el dulce nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos estamos acercando a ti en esta hora de la mañana, dándote gracias, porque nos concedes la vida. Gracias por haber visto este hermoso día. Gracias también por la fortaleza que a cada uno de nosotros nos da. Pero de especial manera, en esta hora te pedimos tu ayuda, ya que vamos a estudiar tu palabra. Recibiremos una enseñanza que tú tienes para cada joven, para cada señorita. Dios mío, que la palabra tuya haga el efecto en cada corazón, en cada vida. Y tu Espíritu Santo abra el entendimiento y el corazón para poder comprenderla. Dios amado, toma la vida del vaso de quien te vales para transmitir el mensaje de tu palabra. Dios mío, en tus manos estamos cada uno, Dios eterno, de los que estamos aquí presentes, de los que están escuchando tu palabra a través de las transmisiones. Glorifícate, Padre. Sabiendo nos escuchas, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, quien vive para siempre. Amén. Bueno, vamos a dar inicio, jóvenes, a esta conferencia para jóvenes. Les invito que, tomando las Sagradas Escrituras, leamos la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, el versículo 57. Tienen ustedes y la palabra de Dios dice: Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. En la juventud, de especial manera, es donde mora el deseo y se busca el realizarse como personas, como profesionistas y triunfar en la vida. ¿Y por qué no pensar también en ser triunfantes moralmente? Ya que en este aspecto la gran mayoría de jóvenes y adolescentes ha fracasado. En México, según el Infobae, 1 de cada 10 adolescentes ha tenido un hijo y en promedio el inicio de su vida sexual es a los 15 años. Las cifras son alarmantes. Según el INEGI, hay más de 22 millones de adolescentes en el país y más de la mitad de las mujeres de 12 a 19 años han estado embarazadas. Y si a esto le añadimos a aquellas jóvenes y adolescentes que han tenido relaciones sexuales y no han quedado embarazadas, esto es algo que la verdad preocupa. Como hijos de Dios, esto nos preocupa, pues nos damos cuenta cómo los jóvenes y adolescentes son derrotados, destruidos en sus ilusiones y planes futuros, pero sobre todo en el ámbito moral y espiritual son derrotados. Pero el Señor, a través de esta enseñanza, nos invita a vencer. Por eso, nuestro tema, venciendo los pecados en el noviazgo. ¿Qué es vencer, jóvenes? Es resultar ganador en una lucha, dicho de las cosas físicas o morales, a cuya fuerza resiste difícilmente la naturaleza. Es refrenar o reprimir los ímpetus del genio y la pasión. Indiscutiblemente, solo nuestro Señor Jesucristo puede ayudar a los jóvenes a vencer lo que su naturaleza humana inclinada al pecado no ha podido vencer. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Qué es pecado? El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios. Lo encontramos en la primera epístola de San Juan, capítulo número 3, el versículo número 4. Y la palabra bendita del Señor nos dice así: Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. El noviazgo. ¿Qué es el noviazgo? Jóvenes, en el libro de Cantares, cuyo propósito es honrar el amor entre un hombre y una mujer, tipificando a Cristo y su iglesia, que es la novia de Cristo, en su capítulo 2, el versículo 14,
Dice: muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Nos enseña que el noviazgo es un tiempo en que el hombre y la mujer, hablando de los jóvenes solteros, se conocen el uno al otro en un nivel mental, emocional y espiritual, pero sin llegar al nivel físico. Es tiempo para ser amigos, para aprender a comunicarse compartiendo ideas, sueños y metas, inclusive para orar juntos. Continuando con nuestro tema, jóvenes, se cuenta de un ermitaño que vivía con su hijo, el cual no había conocido el pueblo ni visto otra gente. Cuando el joven cumplió 15 años, el padre decidió darle un regalo. Salieron muy temprano y llegaron al pueblo más cercano. Primero vieron las monturas en una talabartería. Después los llevó a la tienda deportiva, donde vieron los mejores artículos de cacería. Mientras caminaban, el joven vio una muchacha y preguntó a su padre: ¿qué es eso? El padre quedó sorprendido y, como no quería que su hijo se enamorara, respondió: es un ganso. Siguieron caminando. El joven conoció múltiples de artículos para el campo, perros finos y más. Al llegar la tarde, el padre dijo: bueno, hijo, ¿qué quieres que te compre? Sin titubear, el joven respondió rápidamente: cómprame un ganso, papá. La atracción sexual entre jóvenes es algo natural, entre un joven y una señorita. Y esto se originó en la mente de Dios. Génesis capítulo 2, los versículos 18 y 24 dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. El sexo fue creación de Dios para bendecir a la humanidad. Tu sexualidad, joven, es un don, es un regalo de Dios, pero es un don tan delicado que te puede traer gran felicidad o te puede destruir. Por eso necesitas aprender a vencer durante tu relación de noviazgo, y siempre, en primer lugar, el pecado de fornicación. Este es el primer pecado que debes aprender a vencer en el noviazgo. La palabra bendita del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, de la siguiente manera: huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fornicación. ¿Qué es la fornicación, jóvenes? Según el diccionario de la lengua española, de latín fornix, bóveda, lugar donde ejercían las prostitutas. Es todo tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Bíblicamente significa tener relación sexual fuera del matrimonio con cualquier persona. ¿Por qué la fornicación es un pecado? Punto número 1. Porque va en contra de los planes que Dios creó para sus hijos. El Señor tiene planes perfectos para el ser humano. Y esto nos lo dice en el libro del profeta Isaías, capítulo número 43, el versículo número 7. Dice la palabra del Señor así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Ese es el propósito de Dios, que le demos a Él la honra, que le demos a Él, ¿verdad?, toda la gloria. Él es digno, jóvenes, pues nos da la vida. Todo lo que tenemos y poseemos es por Dios. También en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo número 3, la palabra de Dios nos habla de los planes de Dios para la humanidad. Porque la voluntad de Dios
es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pero el hombre va en contra de darle la gloria a Dios y no le parece tener a Dios en su noticia. Pues así nos dice la palabra de Dios en Romanos 1, 21, 28 y 29a. Dice: porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad de fornicación. Jóvenes, el hombre no quiere saber de Dios, le incomoda, porque el hombre quiere hacer siempre lo que él quiere. No quiere que alguien le diga: estás mal, eso te va a dañar, eso te va a perjudicar. Y han tomado caminos que los ha destruido y están atestados, dice la palabra de Dios, llenos de iniquidad, de fornicación. Hoy, ¿cuál más ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio? Esto es pecado. ¿Por qué la fornicación es pecado? Porque se abre la puerta a Satanás y a sus demonios, quien induce a pasiones y deseos carnales. Esto nos lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo número 2, los versículos 2 y 3. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y dice así: en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. La fornicación es una actitud carnal y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. El que cae en fornicación, jóvenes, está abriendo una puerta al enemigo. Está siendo dominado. Y cuidado, cuando se le abre la puerta al enemigo, él entra y destruye tu vida en todos los aspectos. Por eso, ten en cuenta esto. El que cae en fornicación está siendo dominado por el espíritu maligno que gobierna al mundo. Y creo que tú no quieres ser gobernado por Satanás, joven. Otro punto, ¿por qué la fornicación es pecado? Es porque se pierde la pureza física, espiritual y moral. Ya dimos lectura en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. En su parte B dice: el que fornica contra su propio cuerpo peca. Se pierde la virginidad, muchachos, no solo de la señorita, también del varón. Alguien dirá: ¿a poco sí, hermana? Sí. Sí, porque al perder tu pureza física, al perder la inocencia, estás perdiendo eso, tu virginidad, tu pureza. La persona se degrada a nivel de un animal porque al dar lugar a esa actitud equivocada de fornicación, actúa bajo la pasión y el instinto, satisfaciendo su carne y olvidando la vida del espíritu, la paz del corazón y de la mente. Ya que en la relación sexual que Dios estableció solo para el matrimonio, cuando dice: y serán una sola carne, no solo se une el cuerpo, también el espíritu y las emociones que están en el alma. Por eso, cuando los novios fornican, la pureza o inocencia se pierde. Todo su ser queda corrompido. Este pecado de la fornicación corrompe. Y no solo eso, jóvenes, también la fornicación tiene consecuencias.
Esto nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo número 6, los versículos 32 y 33. Dice la palabra de Dios en la parte A del versículo 2 y también la parte A del versículo 3. El que comete adulterio con la mujer es falta de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Plaga y vergüenza hallará. Entonces se corrompe, se echa a perder. Algo que está corrompido es algo que está echado a perder. Ya no es útil para las cosas buenas a la sociedad. ¿Qué cosa buena aportará un joven a la sociedad si ya se ha corrompido? Precisamente hay consecuencias. Plagas. Las plagas, jóvenes, son enfermedades de tipo sexual muy graves y muy fuertes que a muchos los han llevado a la muerte. Y vergüenza, embarazos no deseados. Señoritas y adolescentes que han quedado embarazadas y se avergüenzan de esa situación. Mentes dañadas, hogares destruidos, padres humillados y deshonrados. Hermanos con un espíritu de venganza, porque al enterarse que su hermana fue, pues puede ser violada, o que el novio la amancilló al tener relación sexual con ella, nace en ellos ese espíritu de venganza. Y esto es algo terrible. Jóvenes, qué terrible es la fornicación. También hay vidas destruidas, sueños truncados. La lista es muy larga. La inmoralidad sexual es uno de los vicios más destructivos de la tierra. Otra consecuencia, jóvenes, es que atrae el juicio de Dios. La palabra de Dios dice: a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Todo aquel que cae en fornicación va a ser juzgado por Dios. Y jóvenes, muchos ya están sufriendo esta consecuencia en estos días, porque el juicio de Dios se hace manifiesto cuando alguien peca, porque Dios todo lo sabe. Y vienen una serie de complicaciones a la vida que quitan la paz, la felicidad en la vida de los jóvenes y señoritas que fornican. Efesios 5:5 también dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Dios y Cristo. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios, no tienen herencia con Dios. Apocalipsis 21:8 dice: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vean, jóvenes, hay castigo para este pecado. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Fíjate nada más. Si tú has pensado y has dicho: yo quiero ir al cielo, por eso estoy asistiendo a la iglesia, estoy tratando de buscar a Dios, pero si das lugar a este pecado en tu vida, serás excluido del reino de Dios. Pero ahora veamos, muchachos, otro asunto. ¿Por qué los novios caen en fornicación? Vamos a ver este punto. Y esto es por falta de respeto y mala interpretación del noviazgo. Ese es el primer punto por lo que los novios caen en fornicación. Muchos piensan que el noviazgo es tiempo para estar a solas, apartándose de amigos y familiares, irse solos en el coche del novio, andar de la mano, verse en lugares oscuros, estar besándose y más. Lo que el enemigo aprovecha para tentarlos.
Vean lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 5:22 y capítulo 6, versículos 27 y 28. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con las cuerdas de su pecado. Si tú estás dando lugar a este pecado, a la fornicación, vas a ser encadenados. Las cuerdas representan cadenas. Eres encadenado espiritualmente y vas a sufrir, vas a padecer en tu vida, en tu día a día. El siguiente texto dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abrasen? Jóvenes, somos carne, y no puedes decir que si tomas la mano de tu novia o de tu novia, no sientas mariposas en el estómago, sientes bonito. O si van solos en el coche, no sientan el deseo de abrazarse y besarse y más. No jueguen con fuego, pues se quemarán. Otro punto, porque los novios caen en pecado, es por llenar la mente de imágenes sexuales. Así es. Podríamos decir, dan lugar a la pornografía. Santiago, en su capítulo número 1, versículos 13 y 14, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Si estás observando pornografía en películas, revistas, en las redes sociales, tu mente se va a llenar de estas imágenes y tu cuerpo de deseos carnales. Si no evitas el observar imágenes de sexo, entonces estarás propenso a caer en fornicación. Otro punto del por qué los novios caen en fornicación es por presión y orgullo. Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Vivimos en un mundo muy promiscuo, que ve el sexo como algo normal. Y te dicen: hazlo. Todo el mundo lo practica. Solo protégete. Profesores, compañeros de escuela, de trabajo, gente sin temor de Dios, te rodea. Y por querer demostrarles tu valentía, algunos han cedido o posiblemente tú has cedido. No des lugar a estas cosas, joven, en tu vida. El mundo es muy promiscuo, te reitero, lleno de gente que suben fotos en condiciones muy, feas, de exhibicionismo sexual en las redes sociales. No veas eso. No te dejes llevar por las corrientes del mundo. Un segundo pecado que como jóvenes deben vencer es el pecado de lascivia. Vamos a leer la palabra de Dios en segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 12, el versículo número 21. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: que cuando volviere, me humille Dios entre vosotros, y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido. El pecado, jóvenes, también es conocido como inmundicia, y la inmundicia, ¿verdad?, en el pecado es todo tipo de pensamiento perverso. Y ahora en el aspecto sexual, la inmundicia. El apóstol Pablo decía: haya de llorar. Y es que, ¿cómo no llorar
por aquellos que dan lugar a estos pecados, siendo jóvenes inocentes, siendo señoritas inocentes, estando en la etapa más hermosa de la vida, que es la juventud, porque echan a perder todo cuando dan lugar a estos pecados en su vida. ¿Cómo no llorar, jóvenes? Bueno, el apóstol Pablo deseaba que ellos se arrepintieran. Y es nuestro deseo también, si alguno ha dado lugar a esta situación, Dios quiere ayudarle, perdonarle. Bueno, pero veamos. La lascivia es el deseo sexual o la lujuria sin control. Se entiende por persona lasciva aquella que mira al prójimo de manera morbosa. ¿Has escuchado esta frase? La desnuda con la mirada, sintiendo deseo sexual. El lascivo con la mirada, con gestos, con movimiento, demuestra su lujuria sin control. El acoso y el hostigamiento sexual son conductas de carácter lascivo. Veamos un ejemplo bíblico de un joven que cayó en este pecado tan destructivo. Segundo de Samuel, capítulo número 13, nos dice, ¿verdad? Nos habla precisamente de este pecado. Leamos, jóvenes. Voy a leer para ustedes los versículos 1 al 3. Luego leeré el versículo 5, el 6, el 10 y 12 al 14. Dice: y aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, enamoróse de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermar por Tamar su hermana, porque por ser ella virgen, parecía a Amnón que sería cosa dificultosa hacerle algo. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y era Jonadab hombre muy astuto. El versículo 5 dice: y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: ruégote que venga mi hermana Tamar para que me conforte con alguna comida y aderece delante de mí alguna vianda, para que viendo yo la coma de su mano. Acostóse pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, que coma yo de su mano. Dice el versículo 10: entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había aderezado, llevólas a su hermano Amnón a la alcoba. Los versículos 12 al 14 dicen: ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se ha de hacer así en Israel. No hagas tal desacierto, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Ruégote pues ahora que hables al rey, que no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, antes pudiendo más que ella la forzó y echóse con ella. Amnón le dio lugar a la lujuria y deseo sexual. Deseó tanto a Tamar que se obsesionó por ella. Atendió al perverso consejo de su amigo, que le aconsejó: para la recuperación del cuerpo, la ruina de su alma. Esto lo vemos en los versículos, ¿verdad? 1 al 3 y el 5. Como lo hace notar la Escritura, él no amaba a Tamar en absoluto. La deseaba con lujuria, pues la vio tan hermosa, la deseó. Muchas veces en el noviazgo esto suele suceder.
no hay amor verdadero, solamente hay deseo y pasión carnal. Bueno, la lascivia o la lujuria se hace pasar por amor, usa del engaño y fingimiento, hasta del chantaje. Y no solo engaña a la persona deseada, sino a todos los cercanos a ella, sin importar las graves consecuencias. Vean que Amnón engañó, fingió estar enfermo. Engañó a su papá de que él estaba enfermo. Y pues también Tamar fue engañada. Y fue llamada a prepararle los alimentos y pues así cayó en las perversas acciones de su hermano o hermanastro Amnón. Y el lascivo también no entiende razones. Por más que a Tamar le dijo a Amnón que no hiciera aquello, le advirtió el peligro que esto traía, pero actuó sin entendimiento. Esto fue una terrible violación que reveló el perverso corazón de Amnón. No fue amor, sino fue lujuria, es decir, un deseo desenfrenado. Y por lo tanto, al tener un deseo desenfrenado, llegó inmediatamente a él la culpa de su pecado. ¿Por qué? No quiso ver a Tamar. Tamar era simplemente el recordatorio de su perverso pecado. Por tanto, pidió desapareciera. Dice, antes llamando su criado que le servía, dijo, échame esta allá, fuera, y tras ella cierra la puerta. Así es. Tamar era simplemente el recordatorio de su perverso pecado, por tanto pidió se desapareciera. Cuidado, jóvenes, señoritas. Muchas han sido desaparecidas por gente lasciva. Hemos escuchado. ¿Cuántas adolescentes han desaparecido, jóvenes? Han desaparecido porque fueron violadas, porque abusaron de ellas. Pero también consideremos, jóvenes, lo siguiente, y quiero que también hagamos énfasis en esto. La palabra de Dios afirma que descubrir o revelar la desnudez es lascivia. En Levíticos 18:17 dice, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Y ya les decía que la lascivia es un pecado, es maldad. Es un deseo desenfrenado. La desnudez. ¿Qué parte del cuerpo abarca esto o se refiere a la desnudez? Dice Éxodo 28:42, y les harás pañetes de lino para cubrir la carne vergonzosa. Serán desde los lomos hasta los muslos. Otra versión dice, y les harás pañetes de linos para cubrir la desnudez. Será desde los lomos hasta los muslos. El muslo en el ser humano es hasta el fémur, o sea, hasta la rodilla. Sabiendo esto, entonces, como jóvenes deben abstenerse de lascivia, y esto también incluye no revelar el cuerpo. Por eso tengan cuidado, jóvenes, en su manera de vestir. No revelen su desnudez, ¿verdad? Su cuerpo, sus piernas. No, de especial manera ustedes, señoritas, porque esto también es lasciva. Así lo enseña así lo enseña la palabra de Dios. Otro pecado que también nosotros consideramos y que ustedes deben vencer, jóvenes,
es el pecado de la frivolidad. Santiago, capítulo número 1, versículos 14 y 15, dicen de la siguiente manera: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Vean lo que dice la palabra de Dios. Cuando la persona empieza a dar la concupiscencia, ¿verdad?, del hombre, le empieza a dar el ser humano lugar a estos puntos, ¿verdad?, de pecado, que es la frivolidad. Lo concibe en su mente. Luego da como resultado, pues, el pecado. La frivolidad es modo de comportamiento ligero y superficial y vacío de valores humanos en el fondo. Supone pobreza de ideales, incluso erotismo y vacío ético. Tenemos un ejemplo en Jueces capítulo número 14, versículos 1 y 2. Vamos a considerar esta porción escritural. Y dice: y descendiendo Samsón a Timna, vio en Timna una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y declarólo a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timna una mujer de las hijas de los filisteos, ruégoos que me la toméis por mujer. Sansón fue fuerte físicamente, pero muy ligero en lo moral. Parecía ser que no tuviera convicciones en Dios y en su palabra, por la forma en que él actuaba. Deseó casarse en primer lugar con una mujer filistea, a pesar de las protestas de sus padres, de los consejos, diciéndole: no te conviene. Aquí en Israel hay mujeres hermosas, aquí hay mujeres con las que te puedes casar. Él no atendió, fue ligero. Y así también quebrantó la ley de Dios, que prohibía que los israelitas no podrían casarse con gente idólatra. Él era nazareo, o sea, apartado de Dios para un servicio especial. Y 2 veces violó la ley del nazareo. Dice la palabra de Dios en Números, capítulo número 6, versículos 4 al 6. Esta era la ley de los nazareos. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de vino, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento. A Jehová santo será. Dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Todo el tiempo que se apartare a Jehová, no entrará persona muerta. Comió miel que estaba sobre un cuerpo muerto y bebió vino. Me imagino escuchar a aquellos jóvenes ligeros que dicen: no pasa nada, ustedes son exagerados. Ay, de veras con ustedes. Esto es frivolidad, muchachos, ser ligeros, olvidar esos valores humanos, ser vacíos de ética, no tener ética. Este varón hablaba muy a la ligera sin medir consecuencias. En Jueces, capítulo número 14, regresamos al libro de Jueces, vemos su forma de hablar muy ligera. Dice en los versículos 12 y 13, a los cuales Sansón dijo: yo os propondré ahora un enigma, el cual, si en los 7 días del banquete vosotros me declararéis y descubriereis, yo os daré 30 sábanas y 30 mudas de vestidos. Mas si no me lo supieres declarar, vosotros me daréis las 30 sábanas y las 30 mudas de vestidos. Y ellos respondieron: proponnos tu enigma y lo oiremos.
se comprometía de una manera ligera. Esto es frivolidad, jóvenes. Bueno, y enojado se fue y dejó a su esposa, la primer mujer, la cual fue dada a su compañero. Y puede ser que él haya pensado, no hay problema, me busco otra. En Jueces capítulo 16, versículo 1, vemos su frivolidad. Y fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y entró a ella. La segunda, muchachos. Y no solo esto, sino que fue por la tercera. Y esta lo vendió. O se vendió con sus amigos. Y bueno, algunos han escuchado la historia. Terminaron sacándole los ojos. Dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreb, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijéronle: engáñale y sabe en qué consiste su grande fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo matemos, para que lo atemos y lo atormentemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Fue grande la oferta para esa mujer y pues vendió a Sansón. El versículo 21 dice del capítulo 16: mas los filisteos echaron mano de él y sacáronle los ojos. La frivolidad lleva a una vida de desorden, muchachos. Bueno, ahora, ¿cómo vencer estos pecados? La fornicación. El texto inicial dice: huid la fornicación. Esto es, apártate, aléjate, huye de la persona y todo aquello que te induce a fornicar. Si tu novio o novia te estás incitando a fornicar, debes terminar esa relación. No te va a ayudar. Antes que te dañe para toda la vida. Aléjate de las personas que practican la inmoralidad sexual. Esto significa huir la fornicación. También haz un pacto con tus ojos, es decir, un compromiso, como dijo el salmista en el Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. No estés viendo pornografía. Cuida tus ojos, haz un compromiso con tus ojos. No des lugar a todas estas cosas. Pero sobre todo, para vencer la fornicación, deja que Cristo viva plenamente en tu corazón y Él te capacitará dándote el poder para vencer. Dice su palabra en Filipenses 4, 17a y 19b: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que podáis ser llenos de toda la plenitud de Dios. Así es, jóvenes. Cuando Cristo habita en tu corazón, eres lleno de su poder. Y entonces vas a ser un vencedor. Eres llamado a vencer los pecados en el noviazgo. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. ¿Quieres que Cristo te lleve a su gloria y venir con Él en gloria cuando Él se ha manifestado? Amortigua pues nuestros miembros, tus miembros que están sobre la tierra. Este cuerpo debe ser sometido a Dios en ayuno, en oración, en lectura de su palabra, y vas a ser un vencedor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo vencer la lascivia? El punto número 1, vivir más en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Así lo dice la bendita palabra del Señor. En Gálatas, capítulo número 5, su versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Entonces, vive más en el Espíritu. No copies el comportamiento de los que son del mundo. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2 que debes renovar a cada día tu vida. Dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te amoldes al mundo, no. Y deja que Dios renueve cada día tu forma de pensar. Otra manera en que vas a vencer el pecado de la lascivia, el pecado de la fornicación y asimismo de la frivolidad es guardando la palabra de Dios en tu corazón, vivirla, y así verás cómo estos pecados sexuales perderán su poder en tu vida. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el Salmo 119, 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es, jóvenes. De esta manera vas a ser un vencedor sobre la frivolidad. No vas a divagar, no vas a ser ligero, vas a tener solidez en tu vida. Bendito sea el Señor. La frivolidad también se vence considerando lo siguiente: el noviazgo no es un pasatiempo. No se debe jugar con los sentimientos de la persona. Ten convicciones en Dios y en su palabra, ya que Dios no puede ser burlado. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo número 6, sus versículos 7 y 8. La palabra del Señor nos dice así, jóvenes: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué quieres cosechar? ¿Corrupción o vida eterna? Sin duda que todos queremos la vida eterna. Pues entonces, no siembres para tu carne, no le des una suelta a tu carne. Antes recrea tu espíritu en Dios, alabándole, adorándole, leyendo su palabra, escudriñándola cada día. Podemos concluir de la siguiente manera: ya sea que tú mismo estés luchando contra estos pecados o trates de ayudar a algún compañero o compañera, amigo o amiga, a vencer estos pecados, recuerda, Cristo y su palabra es la respuesta. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se dice de Raúl, un joven que luchaba mucho contra los pecados sexuales. Un día tomó la decisión de dejar esa relación de noviazgo que llevaba, porque su novia continuamente lo instigaba a tener relaciones sexuales. En su deseo de llevar una vida correcta, pura, de buenos ideales, terminó esa relación de noviazgo. Un día, saliendo por la calle, se encontró a su novia, y al verla él sintió algo terrible. Y entonces se dio la media vuelta y empezó a caminar. Y ella le dijo: ¿por qué te regresas? ¿Por qué te vas? Si soy yo. ¿No te acuerdas de mí? Soy yo, Lucila. Y el muchacho, al escucharla
gritar detrás de él, empezó a correr y a correr. No huyas, si tan solo soy yo. Y entonces Raúl dijo: estoy huyendo porque ahora yo no soy yo. Y esto es, ya no somos nosotros los que amamos a Cristo, ¿verdad? No somos ya de nosotros, somos de Cristo. Jóvenes, no vivo, ¿verdad? O vivo no ya yo, dice su palabra, mas vive Cristo en mí. Que Cristo viva en tu vida y así vas a ser victorioso, porque el perdón, la gracia y la fuerza que proviene de una relación personal con Jesús es la solución definitiva para el problema de fornicación, lascivia y frivolidad. Levántate y sé un vencedor, estableciendo una relación personal con Cristo, tomando la decisión de vivir solo para Él. Y así venceremos los pecados en el noviazgo. Hagamos una oración y que Dios les bendiga mucho. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, te damos muchas gracias por habernos permitido escuchar tu divina palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que ayudes a esos jóvenes, a esos adolescentes que están siendo asediados por alguna persona lasciva, Dios mío, para tener alguna relación sexual con ellos. Guárdalos, cúbrelos con tu sangre. Si alguno, Dios mío, ha estado a punto de caer en esta situación, Dios mío, dale la fuerza para vencer en tu nombre. Dios amante, si alguno lamentablemente ya cayó en este pecado o en estos pecados, bendito Dios, perdónale, límpiale con tu sangre, sana esas heridas, que pueda venir arrepentido, arrepentida delante de ti. En ti hay perdón, en ti hay restauración, que a cada día renueve su vida. Ayuda a los jóvenes a no conformarse a este mundo, a no moldarse a la vida del mundo, Dios mío, que está muy deteriorado los seres humanos en este ámbito. Dios mío, Señor, ten misericordia. Gracias porque sabemos que tú, Señor eterno, vas a hacer a los jóvenes victoriosos, vencedores con tu poder divino. En tus manos los dejamos, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Cristo, quien vive para siempre. Dios les bendiga a todos. Él sea con todos ustedes.